Hola, estás en Emilius VGS. Existen ciertas técnicas que permiten que tus filtros queden mucho mejor, de manera muy estética. Ya conoces el tema técnico, sabes hacer filtros, utilizas bien los patches, pero sientes que te falta ese extra que va a permitir que tus filtros queden mucho mejor. En este video vamos a hablar sobre el Fade Alpha, que es la técnica que te permite que las texturas de los elementos aparezcan o desaparezcan de una manera más natural. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes que nada, tengo que mostrarte a qué me refiero. Vamos a utilizar un ejemplo sencillo. Acá ves cómo aparece o desaparece un objeto, más precisamente su material, de forma brusca, sin previo aviso. Y en este lado vemos cómo se desaparece lentamente o gradualmente el material, casi natural. ¿No te gustaría tener este tipo de transiciones? Pues manos a la obra. Crearemos la experiencia desde cero. En estos momentos, creamos un Plane Tracker. Y luego agregaremos un rectángulo para simular el efecto del color oscuro alrededor. Este tiene que cubrir toda la pantalla. Nuestro Fade Alpha funciona con textura, por lo que inclusive el color simple debe ser representado a través de una imagen. Bajamos la opacidad. Ahora agregaré un elemento para mostrar mucho mejor el ejemplo. Utilizo un plano primitivo. Listo, acá se ve. Modificamos el material del rectángulo. Y en Advanced Render Options, quitamos el check de Write to Depth. Ahora vamos a ajustar sus dimensiones y su posición para que se vea mucho mejor. En el material del plano primitivo, agregaremos una textura de una pintura hermosa, la Mona Lisa. Acá la tenemos. Creo que falta ajustar un poco más sus dimensiones. ¿Qué tal se ve? Puede ser simple, pero un efecto simple a veces es la mejor opción. Ahora vamos a crear el patch del Fade Alpha. Para eso habilitamos el Patch Editor. Y como ya te estarás imaginando, utilizaremos la textura para activar o desactivar su alfa. Y también trabajaremos con su material. Y por supuesto, para activar nuestro efecto, es necesario una interacción como Screen Tap and Hold. Luego agregaremos un Unpack. Y posteriormente Pack. Este debe estar en vector 4. Lo conectamos de esta manera. Bien, ya estamos a mitad de camino. Agregamos un Substrap. Dicho Substrap lo conectamos al Pack. Y claro, el alfa de la textura también estará conectado. Añadimos un Animation. Y lo conectamos todo de esta manera. No te olvides de conectar también el Reverse, eso es fundamental. ¡Ya lo tenemos! ¡Mira la magia! Mira cómo algo tan simple puede verse tan bien. Agrupamos todo el patch sin contar la textura y el material.
y luego lo transformamos en un asset. ¡Felicitaciones! Ya creamos nuestro primer patch compartible. Si gustas, podemos trabajar también con la Mona Lisa. ¡Se ve genial! ¡Vamos a probarlo! El Fade Alpha agrega un efecto más llamativo. Ya depende de ti cómo quieras utilizarlo. Vamos a crear un último ejemplo. Esto ya lo habíamos hecho en otro video. Lo dejo aquí arriba. Crearemos una máscara 3D y le aplicaremos el Fade Alpha. En nuestra nueva plantilla de SparkR crearemos un Face Mesh. No te olvides de verificar que nuestra experiencia sea solo para Instagram. Para trabajar nuestra máscara 3D, tenemos que descargar los archivos de Face Reference. Luego entramos a la página SculptGL. Borramos la esfera predeterminada e importamos nuestro Face Mesh. Comenzaremos a deformar nuestro rostro. Listo, vamos a exportarlo en formato OBJ. Ahora en SparkR importaremos nuestro objeto generado. Luego lo ubicamos en Face Mesh, específicamente en Deformation. Acá lo vemos ya incorporado. Lo podemos dejar así si gustas, pero en mi caso agregaré una textura. Importamos nuestro Patch Fade y lo agregamos en el Patch Editor. Ahora vamos a crear un nuevo material para el rostro. Le cambiamos el Shader Type. Y en textura agregaremos la imagen lava. Perfecto. Ahora agregaremos la textura y el material en el Patch Editor. Lo conectamos todo de esta manera. ¿Qué tal se ve? ¡Vamos a probarlo! Es genial cómo se genera la experiencia. Como dije, me sigo sorprendiendo cómo un patch simple hace un gran cambio. Me gusta mucho. Gracias a todos los Patrons que hacen posible continuar cada mes con tutoriales y diversos videos. Gracias por apoyarme siempre. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.